qué es gobierno empresarial de TI y cómo es que se puede implementar utilizando COVID 2019. La agenda de esta presentación es la que sigue. Vamos a hablar del concepto de gobierno empresarial, vamos a hablar de COVID como marco de referencia, los distintos enfoques de implementación que tiene, los factores de éxito y el plan de acción para una implementación de gobierno de TI con COVID. ¿Ok? Entonces comencemos. Vamos a comenzar definiendo el concepto de gobierno empresarial de TI, o IT Governance, o gobierno de TI a secas, o gobierno corporativo de TI, ¿no? Hay varias denominaciones para referirse a este concepto. Bueno, entonces, como comenté, es un concepto, es un enfoque, es una disciplina cuyo propósito es lograr el alineamiento, ¿no? El alineamiento de TI al negocio. Vale decir que la información y la tecnología den soporte al logro de los objetivos estratégicos de la organización y de esa manera se genere valor para el negocio. Pero paralelamente a esa definición, gobierno empresarial de TI o gobierno de TI a secas significa también que la tecnología, que la información debe funcionar en la empresa de manera efectiva, de manera eficiente. También significa que, digamos, este funcionamiento efectivo y eficiente va a conseguir alcanzar los objetivos de la organización, pero optimizando los riesgos y optimizando la utilización de los recursos. Otro, digamos, componente importante de este enfoque de gobierno es la participación de la alta dirección, ¿no? La alta dirección de la empresa debe estar involucrada en la dirección y el control de las tecnologías de la información. Si nos preguntamos cuáles son los resultados principales, tangibles, que una organización puede obtener al implementar este enfoque, podríamos mencionar tres principales, ¿no? La primera de ellas es la obtención de beneficios a través de TI. Vale decir que lo que se va a lograr es que las tecnologías de la información funcionen de una manera efectiva y eficiente y generen valor al negocio, ¿no? O sea, este resultado está asociado a la generación de valor para el negocio a través de TI. Ejemplos de este resultado es, por ejemplo, el hecho que las iniciativas de TI terminen a tiempo, ¿no? En los plazos establecidos y dentro del presupuesto. Que las iniciativas de TI nos ayuden, por ejemplo, a poder innovar en productos y servicios. Que las tecnologías de la información nos ayuden a fidelizar al cliente, etc. Entonces, este resultado concreto está relacionado, repito, con la generación de valor para el negocio a través de un uso efectivo y eficiente de TI. El segundo resultado es la optimización de riesgos. Eso significa que para poder alcanzar estos beneficios que habíamos comentado en la parte anterior, se necesitan construir y entregar soluciones y servicios de TI. Y en ese proceso van a haber una serie de riesgos que vamos a enfrentar, ¿no? Riesgos de TI. Y entonces el enfoque de gobierno nos va a asegurar que vamos a poder identificar, evaluar y gestionar esos riesgos. Y el otro resultado concreto es la optimización de los recursos, ¿no? Vale decir que el conjunto de recursos que se necesitan, como son, por ejemplo, infraestructura tecnológica, vale decir computadoras, redes, aplicaciones, personas, presupuesto, etc. Toda esa serie de recursos van a poder ser gestionados de manera eficiente. Vale decir que se va a disponer de ellos con la oportunidad de vida y en la cantidad necesaria y suficiente. Así como estos resultados, digamos, principales y tangibles, se pueden obtener otros resultados más colaterales que vamos a ir viendo en esta presentación. Y si quisiéramos, digamos, enfocarnos a entender mejor el concepto y decir qué es gobierno de TI, qué no es, podríamos revisar estos temas, ¿no? Entonces, el gobierno de TI es un enfoque global, ¿no? De alto nivel estratégico para entender el negocio, ¿no? Y en base a ello direccionar el uso de las tecnologías de la información
como soporte para lograr las metas del negocio, ¿no? Entonces, Gobierno de TI no es una iniciativa independiente del Departamento de TI, ¿no? Ese no es Gobierno de TI. El otro aspecto que dice acá es que cubre toda la empresa de extremo a extremo, ¿no? Entonces, las iniciativas de Gobierno de TI analizan la información y la tecnología en toda la empresa y en función a ello se determinan las mejoras que se deben implementar. Gobierno de TI no está enfocado a un área en particular, o sea, no está enfocado solamente al departamento de TI, está enfocado en toda la empresa, ¿no? Porque toda la empresa utiliza información y tecnología. Gobierno de TI es un programa de mejora continua. Esto quiere decir que Gobierno de TI no es un proyecto, ¿no? Porque un proyecto tiene inicio y fin, y un proyecto lo que busca es obtener resultados, mientras que un programa es un conjunto de proyectos interrelacionados que buscan generar un beneficio para la organización. Y este programa debe ser continuo, ¿no? Permanente, ¿no? Vale decir que acabado el programa hay que iniciar otro programa para continuar con las mejoras de TI. Luego vemos acá que la aplicación debe ser holística, ¿no? O sea, cuando hablamos de gobierno de TI, lo que tenemos que mejorar, esas capacidades de TI que tenemos que mejorar, no solamente se refiere a mejorar el proceso. Lógicamente hay que mejorar el proceso, ¿no? Pero también hay que mejorar las estructuras organizativas que acompañan al proceso, hay que mejorar las políticas, hay que mejorar las habilidades y competencias y así una serie de aspectos que COVID le llama componentes, ¿no? Y que lo vamos a ver más adelante. Luego también gobierno de TI es un método de trabajo, ¿no? No es una moda, es un método de trabajo, ¿no? Es una disciplina que hay que seguir. Cuando la organización implementa gobierno, ya define una metodología, ¿no? Que lo debe seguir ya por siempre. Ahora, para implementar este enfoque de gobierno que vamos viendo, hay que utilizar un marco de referencia, ¿no? Y en este caso COVID es el marco de referencia de facto, ¿no? Es el que lo utilizan gran cantidad de empresas en el mundo. Entonces COVID es un marco de referencia de gobierno y gestión de TI, ¿no? De ambos aspectos, no solo de gobierno, sino también de gestión, porque cuando hay gobierno hay gestión, porque el gobierno es el que dirige y controla, ¿no? Las tecnologías de la información en la empresa y la gestión es la que ejecuta, ¿no? Tareas y actividades para entregar soluciones y servicios al negocio. Este marco de referencia es propiedad de ISACA y está siendo constantemente desarrollada y mejorado a través de toda la comunidad de ISACA, ¿no? en todo el mundo. Tan es así que ya estamos en la versión COVID 2019, ¿no? Esto comenzó con COVID-1, pasó a COVID-2, 3, 4, 5 y de 5 ya se decidió cambiar la denominación y a partir pues, de fines del 2018, inicios del 2019, tenemos la versión COVID 2019. Entonces habíamos dicho ya que COVID es un marco de referencia de alto nivel, que nos permite tener una mirada estratégica de la organización, que nos indica qué hacer y no cómo hacer, ¿no? A través de COVID vamos a poder determinar qué aspectos de TI debemos mejorar. Por ejemplo, podríamos mejorar la seguridad de TI, podríamos mejorar los riesgos, podríamos mejorar la continuidad, la arquitectura empresarial, etc., ¿no? Entonces COVID nos va a decir estos temas los tienes que mejorar para poder estar alineado al negocio. Pero ya si queremos aplicar esas mejoras, ¿no? Si queremos ya implementar un enfoque de arquitectura empresarial o de gestión de riesgos, tenemos que acudir a otros marcos de referencia y estándares de la industria más específicos, ¿no? Más detallados, como los que ahí mencionamos. Por eso es que COVID está alineado a todos estos marcos y estándares de mercado, ¿no? COVID es una especie de sombrilla, ¿no? Que permite comunicarse de forma adecuada con estos marcos y estándares de la industria. Aquí presentamos el modelo de referencia de COVID, ¿no? Vale decir, en esta lámina vamos a ver cómo es que COVID entiende el enfoque de gobierno.
Entonces, COVID nos presenta un conjunto de objetivos, ¿no? Cada una de esas cajitas blancas, COVID le llama objetivos, ¿no? Pero son aspectos relacionados a TI, ¿no? Por ejemplo, si vemos alguno de ellos, gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura empresarial, gestionar el riesgo, gestionar la seguridad, gestionar proyectos, etcétera, son aspectos relacionados a TI que deben ser mejorados, ¿no? Adecuadamente para poder implementar este enfoque de gobierno. Entonces, COVID nos dice que tenemos 40 objetivos que la organización debe alcanzar en este proceso. Y estos objetivos pueden ser objetivos de gobierno, que están en esta parte superior, y objetivos de gestión, que son los que están en la parte inferior. Vemos que los objetivos están agrupados en lo que se conoce como dominios, ¿no? Y tenemos un dominio de gobierno y tenemos 4 dominios de gestión. El dominio de gobierno se llama EDM, de sus siglas en inglés, evaluar, dirigir y monitorizar, y tiene como propósito dirigir y controlar el uso de las tecnologías de la información en nuestra empresa, ¿no? Y es de responsabilidad de la alta dirección, o sea, del cuerpo de gobierno. Luego, si vemos ya las dimensiones de gestión, vamos a ver la primera de ellas, es la dimensión APO, que viene de alinear, planificar y organizar, ¿no? Viene de las siglas en inglés de esos verbos, ¿no? Alinear, planificar y organizar, y organizar. Y tiene que ver con aspectos relacionados a la estrategia, a los recursos y el apoyo general a la organización. Luego tenemos la dimensión BUY, ¿no? Que tiene que ver de construir, adquirir e implementar. Y tiene que ver con aspectos de la construcción e implementación de soluciones y servicios de TI. Luego viene el dominio DSS, que tiene que ver con entrega y soporte, ¿no? Y acá hay un conjunto de objetivos relacionados a la entrega, al uso de las soluciones y servicios por parte de los usuarios y al soporte que se les debe dar. Y finalmente tenemos el dominio MEA, que viene de monitorizar, evaluar y valorar, en donde tenemos objetivos que están orientados a monitorizar el desempeño, a monitorizar el sistema de control interno, el cumplimiento de los requisitos externos y el aseguramiento. Podemos ver aquí muy rápidamente algunos objetivos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el dominio de gobierno podemos ver el EDM03, asegurar la optimización del riesgo, ¿no? Que es un objetivo que está relacionado al hecho que la alta dirección o el cuerpo de gobierno tiene que asegurarse que la organización tenga un enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Y que esté gestionando los riesgos adecuadamente, ¿no? Y para eso debe dar las directrices, las pautas necesarias, ¿no? Si vemos acá en el dominio APO de alinear, planificar y organizar, tenemos, por ejemplo, objetivos como gestionar la estrategia, que está relacionado a definir un mapa de ruta con iniciativas de TI para dar soporte a los objetivos estratégicos de la organización. Luego tenemos, por ejemplo, gestionar la arquitectura empresarial, ¿no? También tener una visión, un enfoque completo en la empresa, relacionando sus procesos de negocio con la información y la tecnología. Y así podemos ver una serie de otros objetivos interesantes en este dominio, ¿no? Como gestionar el riesgo, gestionar la seguridad. En el dominio BUY, que tiene que ver con construir, adquirir e implementar, tenemos objetivos como, por ejemplo, gestionar la definición de requisitos, gestionar la identificación y construcción de soluciones, gestionar los programas, gestionar los proyectos, etc. En el dominio DSS tenemos objetivos como, por ejemplo, gestionar las operaciones, gestionar los problemas, gestionar la continuidad, etc., ¿no? Entonces vemos que son aspectos relacionados a TI que la organización debe mejorar constantemente para apoyar a los objetivos estratégicos o metas del negocio. Pero como verán, pues son muchos objetivos, ¿no? Son 40. Por lo tanto, estos 40 no se pueden implementar simultáneamente. Entonces, COVID me dice también que la manera de implementar estos objetivos tiene que ser con un enfoque de mejora continua, de manera gradual.
Hay que escoger de estos 40 objetivos cuáles son los más importantes, los prioritarios para la empresa, ¿no? Que pueden ser 5, 10, e implementarlos o alcanzarlos en una primera iteración. Luego, en iteraciones sucesivas, ir incrementando el número de objetivos que se van a alcanzar. Luego tenemos otro concepto en COVID que se llama los componentes de un sistema de gobierno, ¿no? Y los componentes son 7 que están en esta lámina, y estos componentes son los que se tienen que trabajar simultáneamente para alcanzar cualquiera de los objetivos que hemos visto antes. Por ejemplo, si el propósito fuera alcanzar este objetivo, ¿no? El APO 12, gestionar el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que trabajar con estos 7 componentes. Vale decir, hay que mejorar el proceso para gestionar el riesgo, hay que mejorar las estructuras que tiene la organización para gestionar el riesgo, hay que analizar los flujos de información, o sea, la información que entra y sale del proceso, hay que analizar las habilidades y competencias que tiene nuestro personal para trabajar en este proceso, etc. Entonces, la manera de alcanzar estos objetivos es con un enfoque sistémico, ¿no? Con un enfoque holístico, trabajando simultáneamente con una serie de componentes. No es que hay que trabajar solamente mejorando los procesos, no. Hay que trabajar mejorando los 7 componentes que me dice COVID. Luego, habíamos dicho que también COVID nos dice que la manera de implementar el enfoque de gobierno es seleccionando un número pequeño de objetivos para ser implementados en una primera iteración, ¿no? Entonces, para priorizar esos objetivos, COVID me proporciona una serie de herramientas. Entonces, en esta presentación voy a presentar muy alto nivel un par de herramientas con el propósito de que se vaya a entender, ¿no?, el proceso y podamos ir viendo de manera práctica cómo es pues que COVID logra implementar ese alineamiento estratégico que hemos visto, ¿no?, el alineamiento entre las tecnologías y el negocio. Esta es la primera herramienta que se llama la cascada de metas y sus principios son los siguientes, ¿no? Toda organización tiene impulsores del negocio, ¿no?, drivers, y también tiene necesidades de sus stakeholders. Todo eso tiene que ser analizado por el cuerpo de gobierno y en base a ello se generan o se determinan un conjunto de objetivos estratégicos o metas empresariales. En este caso, COVID le llama metas empresariales. Para alcanzar estas metas empresariales con el apoyo de TI, necesitamos también entonces que se alcancen un conjunto de metas relacionadas con TI, que COVID le llama metas de alineamiento. Y para poder alcanzar estas metas de alineamiento, tenemos que mejorar una serie de aspectos de TI, ¿no?, o capacidades de TI, que COVID le llama objetivos de gobierno y gestión. Entonces, los objetivos de gobierno y gestión ya son aspectos o capacidades relacionadas con TI. Y acá en esta lámina podemos ver cómo se puede relacionar, ¿no?, las metas empresariales, que tienen que ver con el negocio, con los objetivos de gobierno y gestión. Y para poder implementar esta herramienta, COVID ha definido un conjunto de metas empresariales genéricas, que son metas del negocio o metas de la empresa que en promedio lo tienen la mayoría de empresas en el mundo, ¿no?, de diferentes sectores empresariales. Y acá podemos ver las 13 metas empresariales genéricas que tiene COVID, ¿no?, que están organizadas de acuerdo al Balance Scorecard. Y podemos ver metas como, por ejemplo, el portafolio de productos y servicios competitivos, la gestión del riesgo del negocio, el cumplimiento de leyes y regulaciones externas, la calidad de la información financiera. Estas 4 metas pertenecen a la dimensión financiera, ¿no?, del Balance Scorecard. Luego tenemos metas orientadas al cliente, como son, por ejemplo, cultura del servicio orientada al cliente, continuidad y disponibilidad del servicio del negocio, calidad de la información sobre gestión. Luego también tenemos metas de la dimensión interna, como es optimización de la funcionalidad de los procesos internos de negocio,
optimización de costes de los procesos de negocio, habilidades, motivación y productividad del personal, cumplimiento de las políticas internas. Y finalmente, en la dimensión de crecimiento tenemos las metas de gestión de programas de transformación digital e innovación de productos y negocio. De la misma manera, COVID define un conjunto de metas de alineamiento, ¿no? O metas relacionadas con TI, que también están ordenadas de acuerdo al Balance Scorecard, ¿no? Y podemos ver claramente que son metas que tienen que ver con las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, acá esta meta, la AG03, dice beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y servicios habilitados por la información y la tecnología. O esta de acá, la AG05, prestación de servicios de TI conforme a los requerimientos del negocio, ¿no? O sea, son metas de alineamiento. Y estas metas de alineamiento dan soporte, ¿no?, a estas metas empresariales. Y para definir ese soporte, cómo estas metas de alineamiento dan soporte a las metas empresariales, es que COVID ha definido unas tablas de mapeo o tablas de relacionamiento, ¿no?, que lo vamos a ver en una herramienta, ¿ya? Entonces voy a dejar de proyectar la presentación para irme a la herramienta de cascada de metas, donde vamos a poder explicar mejor este concepto. Entonces ahí lo tengo, voy a ponerlo para que se pueda ver de manera más clara y ya está. Entonces esta es la herramienta de la cascada de metas. Aquí simplemente está el esquema que ya habíamos visto en la presentación, pero luego lo interesante son las siguientes pestañas, ¿no? En esta pestaña vemos la primera tabla de mapeo entre las metas empresariales que ven acá en la parte superior, ¿no?, que verán eje 01, eje 02, etcétera, que son las metas empresariales, las 13 metas empresariales, y acá en vertical están las 13 metas de alineamiento, ¿no?, AG01 hasta AG13. Y aquí podemos ver la relación que hay entre estas metas, ¿no? En donde una P quiere decir que hay una relación fuerte, ¿no?, una relación primaria. Y S es una relación débil, es una relación secundaria. Y si hay un espacio en blanco quiere decir que no hay una relación entre ellas. Y por ejemplo, si vemos el eje 02, que es gestión del riesgo de negocio, esta es una meta empresarial, tiene una relación fuerte con el AG02, gestión del riesgo relacionado con TI, ¿no? Esto quiere decir que si una meta importante de la empresa es gestionar el riesgo de negocio, entonces una meta importante relacionada a TI tiene que ser gestión del riesgo de TI. Igualmente hay otra relación primaria con el AG07, seguridad de la información, ¿no? Y entonces también, si la meta de negocio es gestión del riesgo de negocio, entonces una meta de TI importante es la seguridad de la información. Esta tabla ha sido, creada por los expertos de ISACA, ¿no? Y es una tabla que no se puede modificar, ¿no? Y tiene mucha información justamente a raíz de haber identificado las relaciones que hay entre estas metas. Luego, otra tabla que se utiliza es esta que estoy viendo, es la segunda tabla, que es una tabla de relacionamiento, de mapeo entre, en este caso, las metas de alineamiento, que están acá en la parte superior, de AG01 hasta AG13, son las metas de alineamiento o las metas relacionadas con TI, y en la vertical están los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y podemos ver también las relaciones primarias y secundarias que existen entre ellas, ¿no? Y la explicación es la misma que en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, si la meta de alineamiento, la meta relacionada con TI importante de la empresa fuera el AG02, gestión del riesgo relacionado con TI, entonces tiene una relación fuerte con el EDM03, que es asegurar la optimización del riesgo. Y esta es una capacidad, es un aspecto de TI. Esto quiere decir que esta capacidad, este aspecto de TI que se llama objetivo para COVID, debería ser alcanzado para dar soporte, a esta meta, ¿no?, de TI, que es gestionar el riesgo de TI. Igualmente, si vemos más relaciones primarias, vemos que otro aspecto, otro objetivo de TI debería ser el APO12, gestionar el riesgo, ¿no? Entonces vemos que de esta manera, con este par de tablitas, podemos implementar de una manera práctica el enfoque de alineamiento.
¿Y cómo se utiliza esta herramienta? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que nuestra organización tiene tres metas principales. Supongamos que la primera meta es gestión del riesgo del negocio, ¿no? Entonces hacemos un clic en esta casilla y de esa manera estamos diciendo gestión del riesgo de negocio es una meta importante de mi empresa. Y lo que hace la herramienta simplemente es buscar las relaciones primarias, ¿no? Acá encuentro una relación primaria con el AG02, que es gestión del riesgo relacionado con TI, y me la marca en color ámbar. Encuentra otra relación primaria acá más abajo con la seguridad de la información y me marca en ámbar. Entonces lo que hace la herramienta es identificar las relaciones fuertes, ¿no? Que significan que para poder apoyar a esta meta del negocio deberíamos alcanzar estas metas de TI, ¿no? Supongamos que otra meta del negocio es el cumplimiento con las leyes y regulaciones externas, entonces también la seleccionamos y vemos que acá se encuentra otra relación primaria por acá y otra relación primaria acá más abajo. Y escojamos una más, por ejemplo, la cultura de servicio orientada al cliente, ¿no? Entonces también me encuentra una relación fuerte con el AG08, ¿no? Que es habilitar y dar soporte a los procesos de negocio, ¿no? A través de TI. Entonces lo que se ha hecho en esta primera tabla es buscar las metas de alineamiento que deben dar soporte a las metas empresariales, ¿no? Y que en este caso son estas 5. A continuación hay que validar estas metas, ¿no? Hay que validar, o sea, el equipo de trabajo que está trabajando esta herramienta analiza estas metas que han sido recomendadas y las valida, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a validar todas, ya más adelante voy a ver en qué caso no se haría eso. En este caso valido todo, digo sí, todas estas metas que me recomienda la herramienta o todas estas metas que son necesarias para apoyar a las metas de negocio, sí las puedo alcanzar, ¿no? Entonces ya defino mis metas de TI, ¿no? Ya están definidas las metas de TI. Una vez que se hace esto, ya nos vamos a la siguiente tabla, y en esta siguiente tabla ya aparecen marcadas en verde esas 5 metas relacionadas a TI, ¿no? Que ya están seleccionadas. Esas son las 5 metas relacionadas a TI que han sido definidas. Y lo que hace la herramienta es buscar las relaciones fuertes, ¿no? Busca las relaciones primarias con los objetivos de gobierno y gestión. Entonces, todos estos que están marcados en ámbar vienen a ser los objetivos, ya sea de gobierno o de gestión, que son importantes alcanzar para dar soporte al logro de las metas de alineamiento, ¿no? O sea, de las metas relacionadas por TI. Y acá también el equipo que está trabajando con esta herramienta tiene que comenzar a analizar todos estos objetivos que han sido recomendados y validarlas o desecharlas, ¿no? Dependiendo de una serie de criterios, situaciones, contexto de la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá me recomienda el EDM01, asegurar el establecimiento del marco de gobierno, ¿no? Entonces podríamos decir que este es un tema importante, cierto, pero es complejo de analizar y lo vamos a dejar para una siguiente oportunidad. Entonces, por más de que es necesario para dar soporte al logro de las metas de alineamiento, no la seleccionamos, ¿no? La otra, por ejemplo, EDM03, asegurar la optimización del riesgo, consideramos que sí es conveniente implementarla, esa la valido. El siguiente es gestionar el marco de gestión de TI, también no la selecciono. Gestionar la estrategia me parece interesante, la selecciono. Gestionar la arquitectura empresarial, también la selecciono. Vale decir, acá se comienza a analizar cada uno de los objetivos recomendados y ver si en la situación, en el contexto de la empresa es oportuno, es necesario en este momento, ¿no? Si tenemos los recursos, las capacidades, ¿ya? Entonces, como verán, la herramienta no es una camisa de fuerza, ¿no? En donde todas las relaciones fuertes hay que trabajarlas, no. Sino hay un análisis, una evaluación de las recomendaciones respecto al contexto de la empresa. Y en base a eso se puede validar o no. Entonces, rápidamente yo voy a asumir que estamos validando gestión del riesgo, gestionar la seguridad, gestionar el cambio organizacional lo dejamos, gestionar la configuración lo dejamos, gestionar la continuidad lo seleccionamos, gestionar los servicios de seguridad también,
el resto lo dejamos y de repente acá gestionar el cumplimiento de los requisitos externos también lo seleccionamos, ¿no? Entonces, hay que evaluar todos los objetivos recomendados y ver si es aplicable, necesario en el contexto de la organización. Una vez que hemos hecho esto, ya pasamos a la siguiente pestaña y lo que podemos ver ya es el modelo de referencia de COVID ya adaptado a nuestra empresa, ¿no? De acuerdo a las necesidades del negocio. Vale decir que para que podamos apoyar a la empresa a alcanzar sus 3 metas empresariales, habría que trabajar con estos objetivos, ¿no? Un objetivo de gobierno, que es asegurar la optimización del riesgo, y acá hay 4, 6 y 7 objetivos de gestión, ¿no? 4 objetivos del dominio APO, ninguno del BAI, 2 del DSS, 1 del MEA. Ese es el proceso, ¿ya? Ese es el proceso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos priorizado. De los 40 objetivos hemos priorizado a 8, habíamos dicho, ¿no? Hemos priorizado a 8 en función a las necesidades del negocio. A continuación, ¿qué es lo que viene, no? Una vez que ya hemos priorizado estos objetivos, a continuación tenemos que analizar esos objetivos y ver cómo estamos respecto a esos objetivos en la empresa, ¿no? Que también estamos comparándonos con las buenas prácticas de COVID. Entonces, para eso lo que hacemos es lo siguiente, vamos a analizar este objetivo, el APO 03, gestionar la arquitectura empresarial, o mejor este APO 02, que es más entendido para la mayoría, APO 02, gestionar la estrategia. Y lo que hacemos es, en este caso, pasar a visualizar toda la información que tiene una de las guías de COVID, ¿no? La guía de objetivos de gobierno y gestión, toda la información que se tiene para ese objetivo, ¿no? Para el objetivo gestionar la estrategia. Y entonces vamos a analizar rápidamente qué tipo de información tenemos para este objetivo, ¿no? Primero está la descripción, en qué consiste ese objetivo, ¿no? Vemos acá, voy a leer rápidamente, dice proporcionar una visión holística del entorno empresarial y de TI actual, la dirección futura y las iniciativas necesarias para migrar al entorno futuro deseado. Y así podemos seguir. Luego, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que va a ganar la empresa alcanzando este objetivo? Dice apoyar la estrategia de transformación digital de la organización y proporcionar el valor deseado a través de una hoja de ruta con cambios incrementales, ¿no? Ese es el propósito. Y luego, una cosa interesante es la siguiente, ¿no? Acá me muestran una serie de metas empresariales y metas de alineamiento, ¿no? De las 13 metas que habíamos visto, ¿no? Hay 13 metas empresariales, 13 metas de alineamiento. Pero en este caso, lo que me dice esta información es que al alcanzar esta meta, ¿no? Si nosotros alcanzamos este objetivo, gestionar la estrategia, entonces vamos a apoyar a estas 4 metas del negocio. Portafolio de productos y servicios competitivos, cultura del servicio orientada al cliente, optimización de la funcionalidad de los procesos internos de negocio, gestión de programas de transformación digital. Y también vamos a apoyar al logro de esta meta de alineamiento, ¿no? Habilidad y dar soporte a procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y tecnología. Asimismo, aquí tengo información respecto a algunas métricas, ¿no? Que podría utilizar para hacer el seguimiento y ver en qué medida se van alcanzando estas metas del negocio, ¿no? Porque una vez que implementemos el enfoque de gobierno, tenemos que hacer un seguimiento, un monitoreo, ¿no? Para ver si el enfoque implementado está alcanzando las metas de negocio o en qué medida se están alcanzando esas metas de negocio. Y para eso utilizamos estas métricas de ejemplo, ¿no? Para el eje 01, portafolio de productos y servicios competitivos, aquí hay 4 métricas que me recomiendan, ¿no? Vamos a leer un par de ellos. Dice, porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden los objetivos de ingresos y o cuota de mercado. Porcentaje de productos y servicios que cumplen o exceden los objetivos de satisfacción del cliente, ¿no? Y así podríamos analizar las otras métricas. Luego, ya la información que se tiene es la información ya sobre los componentes, ¿no? Habíamos dicho que para alcanzar los objetivos hay que trabajar en 7 componentes.
Y entonces acá comenzamos con el primer componente, ¿no? El componente procesos. Y para este proceso, la información que tenemos es prácticas y actividades. O sea, de acuerdo a COVID, un proceso está formado por prácticas y las prácticas están formadas por actividades, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de prácticas y actividades, ¿no? Si leemos rápidamente, la primera práctica dice es comprender el contexto y la dirección de la empresa, ¿no? Y ahí está definido en qué consiste esta práctica. Pero para poder alcanzar esta práctica tengo que trabajar con estas 4 actividades, ¿no? Desarrollar y mantener un conocimiento del entorno externo de la empresa, desarrollar y mantener un conocimiento de la forma actual de trabajo, incluido el entorno en que opera, la arquitectura empresarial, etc., ¿no? Entonces son actividades detalladas que se necesitan trabajar para alcanzar esta práctica. Y así las siguientes prácticas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la siguiente práctica: evaluar las capacidades, rendimiento y madurez digital actual de la empresa, ¿no? Y así hay más prácticas, ¿no? La siguiente práctica: definir las capacidades digitales objetivos, etc., ¿no? Entonces verán, hay un conjunto de prácticas y actividades para el proceso que acompaña a este objetivo, y lo que hay que hacer es evaluar estas prácticas y actividades contra las prácticas y actividades de nuestro proceso real, ¿no? ¿Cómo estamos? Si es que tenemos este proceso, ¿cómo lo estamos haciendo? Y lo comparamos contra estas buenas prácticas de COVID, y de esa manera vamos a encontrar brechas, ¿no? Vamos a encontrar algunas actividades que no se están haciendo o no se están haciendo a cabalidad, ¿no? Se están haciendo parcialmente. Ese es un proceso que se llama evaluación del nivel de capacidad del proceso, ¿no? Que también es otra herramienta que tiene COVID, que no vamos a mostrarla en este video, ¿no? Por razones de tiempo. Otro componente importante ya es el componente estructuras organizativas. Entonces lo que COVID me dice es que para poder acompañar a este proceso se necesitan una serie de roles y estructuras que están acá, con sus niveles de responsabilidad, ¿no? Para cada una de las prácticas asociadas. Y acá define una serie de roles, ¿no? Por ejemplo, el director general ejecutivo, el director de TI, el director de tecnología, etcétera, ¿no? Una serie de roles y estructuras con niveles de responsabilidad de acuerdo a una matriz RACI, ¿no? Ahora, no es necesario, digamos, reestructurar todo nuestro esquema organizativo para hacer exactamente lo que dice esta matriz, sino que esta matriz es una pauta, ¿no? Es una guía, es una recomendación general. Entonces lo que tiene que hacer la organización es comparar la estructura actual que tiene para acompañar a este proceso contra esta estructura ideal, ¿no? Y ver qué elementos de esta puedo incorporar para mejorar la estructura organizacional que tengo actualmente, ¿no? De la misma manera, el otro componente, ¿no? El componente de flujos y elementos de información, que tiene información de entrada y salida a las distintas prácticas del proceso, ¿no? Información abundante, que también me va a permitir comparar el flujo de información que yo tengo en mi proceso real contra este flujo ideal, ¿no? Y poder identificar algunos elementos de información faltantes, digamos, ¿no? O sea, elementos de información que no están entrando al proceso o que no están saliendo del proceso. Luego tenemos, por ejemplo, el siguiente componente, que tiene que ver con personas, habilidades y competencias. Entonces también acá se identifican algunas habilidades y competencias necesarias para acompañar este proceso, ¿no? Por ejemplo, las habilidades de desarrollo del plan de negocios, supervisión de tecnologías emergentes, estrategia y planificación de TI, alineamiento estratégico, ¿no? COVID, como es un marco de gobierno y gestión, no tiene el detalle de estas habilidades y competencias que se requieren, pero lo que hace es me recomienda otros marcos de referencia donde yo puedo encontrar la información detallada, ¿no? Por ejemplo, acá me está haciendo referencia a dos marcos bien conocidos, ¿no? El E-Competence Framework, que es un marco europeo, y el SFIA, ¿no? Que es un marco americano. Y así como esto, podríamos seguir viendo que también hay más información para los otros componentes, ¿ya? Entonces quería dar un panorama general del tipo de información que tiene COVID para cada uno de los objetivos, que es conocido como las mejores prácticas. Ahora sí, vamos a volver a nuestra presentación,
Voy a volver a nuestra presentación. Estábamos aquí y nos habíamos ido a explicar la herramienta de cascada de metas, que era un primer enfoque para poder optimizar, ¿no? Y para poder priorizar y determinar cuáles de los 40 objetivos son los más importantes, pero la herramienta nos ha permitido también explorar el tipo de información que tienen los objetivos de gobierno y gestión. Otro enfoque un poquito más avanzado ya, para también ayudarnos a priorizar los objetivos de gobierno y gestión, son lo que COVID le llaman los factores de diseño. Y los factores de diseño son características específicas de la empresa que deberíamos analizar para tener una priorización adecuada de los objetivos. Y me muestra 11 objetivos que se podrían utilizar, ¿no?, para ayudarnos en la priorización. La estrategia empresarial, las metas empresariales, el perfil de riesgo, los problemas relacionados con TI o puntos de dolor, los escenarios de amenaza, los requerimientos de cumplimiento, el rol de TI, el modelo de abastecimientos o de sourcing, ¿no?, de TI, los métodos de implementación, la estrategia de adopción tecnológica y el tamaño de la empresa, ¿no? Son 11 factores actuales que en el futuro podrían haber más, ¿no?, pero en este momento son estos 11. Entonces ya este es un enfoque ya más refinado, de tipo ya más cuantitativo, o sea, con cálculos numéricos, que me va a poder, digamos, tener una priorización mucho más detallada, mucho más minuciosa. Porque la priorización que acabamos de ver con la cascada de metas trabaja con un solo factor, ¿no? Trabaja con una sola característica de partida, que son las metas empresariales. En este enfoque se usan también las metas empresariales, pero además otras características, ¿no? Y en función a todas estas características podemos tener una priorización, digamos, más fina, ¿no? Entonces, hay una herramienta también que nos permite analizar este tema y me voy a ir a la herramienta para poder explicarla, ¿no?, así muy rápidamente. Esta es la herramienta. Voy a ampliarla. ¿Ya está? Entonces, esta herramienta trabaja con un término que se llama importancia relativa, ¿ya? La importancia relativa es la que va a medir el nivel de importancia, ¿no?, o el nivel de prioridad que tienen los objetivos. Y es un número que se expresa en porcentaje, ¿no? Pero este número es múltiplo de 5, por lo tanto, este número puede ser 5%, 10%, 20%, 50%, así máximo hasta 100%. Pero este número también puede ser negativo, porque la manera de calcular este elemento, este indicador, que se llama la importancia relativa, es comparando con un valor de referencia. Entonces, en algunos casos, la valoración que vamos haciendo está por encima de la línea de referencia y entonces los valores son positivos. Y en algunos casos están debajo de la línea de referencia y los valores, los resultados van a ser negativos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí el cuadro. Este es un resumen ya de los resultados de la herramienta. Y acá podemos ver claramente todos los factores de diseño, por ejemplo, la estrategia empresarial, las metas empresariales, el perfil de riesgo, los problemas relacionados con TI. Y acá tenemos en esta columna estos valores que les decía que es la importancia relativa, ¿no? Es ese número en porcentaje que puede ser positivo y negativo, múltiplo de 5, ¿no? Y lo que me indica este número, ya había comentado, es el nivel de importancia, ¿no?, que tienen los objetivos respecto a esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, en función a cómo hemos definido la estrategia de nuestra empresa, en este caso, el objetivo gestionar la arquitectura empresarial tiene un valor de 30, ¿no? En cambio, asegurar la optimización de riesgos tiene una importancia de 15, ¿no? Quiere decir que en este caso, gestionar la arquitectura empresarial tiene una importancia mayor a la que de asegurar la optimización de recursos, ¿no? Igualmente, acá en esta columna tenemos las importancias relativas de los distintos objetivos de gobierno y gestión en función a las metas empresariales. ¿Y cómo se calculan estos numeritos? ¿Cómo se calcula la importancia relativa?
a través de estas pestañas, ¿no?, que están en la parte inferior. Vamos a analizar un par de ellas. Por ejemplo, vamos a ver el DF1, el primer factor de diseño. El primer factor de diseño es la estrategia empresarial. Y lo que COVID nos dice es, tenemos que evaluar esta característica, este aspecto de tu empresa. Tenemos que ver cuál es la estrategia del negocio, ¿no?, para en función a ella definir qué objetivo puede ser más importante. Pero para facilitar el tema, porque COVID es así, es un marco pragmático, simplifica las cosas, entonces te dice, las empresas en promedio tienen 4 tipos de estrategias, ¿no? Crecimiento, adquisición, cuando la empresa quiere incrementar sus ingresos de forma a corto plazo. Innovación, diferenciación, cuando la empresa se va a enfocar en un nicho de mercado, ¿no?, para generar ventaja competitiva. Liderazgo en costos, eso está claramente definido. Y servicio al cliente o estabilidad. Hay 4 estrategias. Y entonces lo que debemos hacer es definir cuál de estas estrategias es la principal de nuestra empresa, ¿no? Cuál es la estrategia primaria y cuál es la estrategia secundaria. Esa es la recomendación, nada más, definir una estrategia primaria y una estrategia secundaria, y esto dándole valores entre 1 y 5, ¿no? En donde 5 significa que esa estrategia es muy importante y 1 que es poco importante, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo se ha dado el valor de 5 a crecimiento, adquisición, ¿no?, que es la estrategia principal de la empresa, y y liderazgo en costos es la estrategia secundaria, ¿ya? Estos valores se tienen que colocar, ¿no? O sea, nosotros evaluamos a nuestra empresa y determinamos cuál es su estrategia primaria y su estrategia secundaria, y esos valores los indicamos aquí, ¿no? Llenamos en esta columna. Aquí al costado hay otros valores, ustedes verán que son los valores de referencia, ¿no? En este caso, como valores de referencia se ha puesto 3, ¿no? Para todas las estrategias, 3, 3, 3, 3. Este es el valor de referencia, ¿no? Esto lo que significa es que en promedio, en todas las organizaciones a nivel mundial, de todos los sectores industriales, ninguna de estas estrategias es más preponderante que otra. Todas son similares, ¿no? Por eso es que tienen el mismo valor todos, ¿no? Entonces la valoración de referencia es 3 para cada una de ellas. Y estos gráficos simplemente representan esta entrada de datos, pero en forma gráfica, ¿no? Nada más. Con esta entrada de datos ya la herramienta calcula en la parte inferior esa importancia relativa, y aquí está, ¿no? En este cuadrito se calcula la importancia relativa, o sea, va calculando la importancia relativa de los objetivos, pues, ¿no?, de los 40 objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Y acá va calculando, por ejemplo, la importancia relativa del EDM04 es 15, ¿no? Del APO02 es 10, del APO04 es menos 25, ¿no? La importancia relativa. Y esta importancia relativa está acá en forma gráfica, ¿no? Acá en forma gráfica podemos ver, ¿no?, para rápidamente en forma visual ver cuál de los objetivos, en este caso, es más importante en las situaciones donde la empresa tiene esas 2 estrategias que hemos definido, ¿no? Y acá vemos que el APO03 es el que tiene mayor valor, seguido del BAI01 y del BAI05, ¿no? Y estos valores, ¿no?, se colocan pues en el cuadro, en esta columna, ¿no? Se ponen acá. Igual para el siguiente factor, vamos a ver el siguiente factor rápidamente. El siguiente factor eran las metas empresariales, que también la habíamos visto en la cascada de metas. Son las mismas 13 metas empresariales que están acá, ¿no? Pero la diferencia es que en la cascada de metas se seleccionan 3, 4 metas empresariales más importantes, ¿no? Y a partir de ahí la herramienta comienza a trabajar. En ese enfoque de la cascada de metas no hay que seleccionar muchas metas al inicio, ¿no? Porque si no la herramienta no funciona, ¿no? Lo que te recomiendan es comenzar con 3 o 4 máximo metas empresariales. En cambio, en este caso sí hay la oportunidad de evaluar las 13 metas, y a cada meta hay que darle una valoración, ¿no? De 1 al 5, en donde 5 significa que esa meta es muy importante y 1 significa que esa meta es poco importante, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que evaluar una a una, ¿no? Y darle una valoración, ¿no? Porque esta herramienta ya tiene, digamos, un enfoque cuantitativo, hace cálculos numéricos, ¿no? Y por ese motivo es más precisa.
Entonces, con estos datos que vamos a ingresar a este cuadrito, la herramienta va a hacer los cálculos en la parte inferior, ¿no? Y como siempre, esta columna de referencia tiene un valor, en este caso también es 3 para todas las metas, lo que significa que no hay ninguna preponderancia de ninguna de las metas, ¿no? En el contexto general y global, todas como que tienen el mismo valor. Y entonces con esta información la herramienta hace un cálculo y producto de ese cálculo tenemos esta columna que es la importancia relativa, ¿no? De todos los objetivos de gobierno y gestión, o sea, la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión en función a esas metas que hemos definido, ¿no? Que acá se puede ver en forma gráfica, ¿no? Luego podemos ver un factor de diseño más, que es uno más sencillo de evaluar, que es el 5, ¿no? Que tiene que ver con el escenario de amenazas, ¿ya? El escenario de amenazas. Esto tiene que ver con el escenario de amenazas en el cual está nuestra organización, ¿no? Tiene que ver con el escenario de amenazas, digamos, del sector o del entorno externo de la organización. Y COVID me dice que las empresas pueden tener un escenario de amenazas alto o normal. Y esto hay que calificarlo con un porcentaje, ¿no? En el caso del ejemplo se ha puesto que el escenario de amenazas es 60% y normal 40%, porque la suma debe ser 100, que es una empresa que probablemente tiene varias unidades de negocio y en el 60% de sus unidades de negocio tienen, digamos, un escenario de amenazas alto y en el resto es bajo, ¿no? Es normal, perdón, es normal, por eso le han puesto 40%, ¿no? Pero acá se puede cambiar los valores, se podría poner, por ejemplo, escenario de amenazas altos 100% y normal 0%, ¿no? Y la herramienta va a comenzar a hacer los cálculos. Aquí están los valores de referencia y fíjense acá como valores de referencia tenemos que para el escenario de amenazas alto tiene un valor de 33%. Y para un escenario de amenazas normal tienes 67%, ¿no? Y entonces este es el valor de referencia. Quiere decir que, digamos, de todas las empresas a nivel mundial, de distintos sectores empresariales, el 33% tiene escenario de amenaza alto o está en escenario de amenaza alto y el 67% en escenarios de amenaza normal. Y con estos valores, pues la herramienta calcula, ¿no? Calcula en la importancia relativa y esto se puede ver aquí en un gráfico. Entonces hemos visto que para cada uno de los factores se va calculando la importancia relativa, pero luego se suman los efectos, ¿no? Si queremos ver ya digamos, la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión, pero tomando en cuenta estos 4 primeros factores de diseño, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces hay una suma de estos efectos y acá tenemos este resultado. Y a este resultado se le llama un alcance inicial, ¿no? Un diseño preliminar, ¿no? O sea, ya te va diciendo, ¿no? Hasta el momento, con estos 4 factores que has analizado, estas serían las prioridades que habría que dar a los 40 objetivos. Pero luego se completa la evaluación de los otros factores de diseño y luego ya se suman los efectos de todos ellos, ¿no? De estos 4 primeros más los restantes y ya se tiene acá una nueva priorización, ¿no? Y esta es una nueva priorización, ya es el alcance perfeccionado, ¿no? Digamos, la priorización de los 40 objetivos de gobierno y gestión, considerando ya todos los factores de diseño, ¿ok? Entonces, como verán, este es otro enfoque, este es un enfoque más minucioso, de tipo cuantitativo, porque trabaja con unas tablas de mapeo parecidas a la que hemos visto, pero en este caso las relaciones ya no son de tipo primaria y secundaria, sino las relaciones son valores numéricos que van del 0 al 4, ¿no? En donde 4 quiere decir que hay una relación fuerte y 0 que no hay relación, ¿no? Entonces ya se usa acá tablas de mapeo numérico. Vale decir que existe una tabla de mapeo para cada factor de diseño. Y esta herramienta lo que está haciendo es automatizar esas tablas de mapeo, ¿ok? Entonces con esto voy a volver a la presentación porque el objetivo era solamente darles un vistazo general de 2 herramientas, 2 enfoques para priorizar los objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Porque dentro del método de COVID primero hay que priorizar los objetivos de gobierno y gestión que vamos a trabajar y luego ya hay que analizar, hay que evaluar ese objetivo.
para ver cómo estamos en ese objetivo comparándonos con las buenas prácticas de COVID. Y en función a eso vamos a identificar brechas. Y para cerrar esas brechas vamos a determinar proyectos de mejora. Y esos proyectos de mejora son los que hay que ir implementando para ir mejorando el gobierno de nuestra organización, ¿no? Ese es el enfoque. Luego ya aquí, para ir cerrando la presentación, vamos a ver cuáles son los factores de éxito para la implementación de un enfoque de gobierno, ¿no? Y vemos algunos interesantes, como por ejemplo el primero fundamental es el patrocinio de la alta dirección de la empresa, ¿no? Esta es una iniciativa grande, ¿no? La de implementar el enfoque de gobierno, en donde debe participar toda la organización y por lo tanto debe ser dirigida desde la alta dirección de la empresa, ¿no? La alta dirección debe entender la importancia de la tecnología y debe entender que la tecnología le va a ayudar a generar valor para el negocio y por lo tanto tiene que patrocinar esta iniciativa, ¿no? Luego, otro factor importante es la participación de toda la empresa, ¿no? Porque esta iniciativa de gobierno no es una iniciativa del departamento de TI, es una iniciativa de toda la empresa, ¿no? Si bien es cierto que el departamento de TI juega un rol importante en esta iniciativa, pero debe ir acompañado de las otras áreas del negocio, ¿no? Las áreas de riesgo, de auditoría, el área legal, las áreas de producción, de marketing, todos deben participar, porque la información y la tecnología está en toda la empresa, ¿no? Y lo que buscamos es mejorar las capacidades de TI de la organización para alcanzar los objetivos del negocio. Otro factor importante es entender que el enfoque de implementación es un enfoque de mejora continua. No es hacer todo en un determinado tiempo, sino ir mejorando las capacidades de TI de forma gradual pero permanente, ¿no? En ciclos, en iteraciones. Por eso, ¿no? Las metodologías que acabamos de ver nos ayudan a identificar en cada momento cuáles son los objetivos prioritarios en los que nos vamos a enfocar, ¿no? Ya había dicho antes también que el enfoque de implementación de gobierno no es un proyecto, ¿no? Sino es un enfoque de un programa de mejora continua, ¿no? Conjunto de programas interrelacionados que van a buscar un beneficio para el negocio, pero que tienen que implementarse de manera continuada. Otro factor importante es que esta implementación de gobierno se tiene que hacer con un enfoque holístico, ¿no? Con un enfoque sistémico, mejorando capacidades diferentes de TI de la organización, ¿no? Mejorando procesos, mejorando estructuras organizativas, políticas y procedimientos, habilidades y competencias, etc., ¿no? Lo que COVID le llama componentes. Entonces tenemos que hacer un análisis de esos objetivos, analizar los 7 componentes, cómo estamos, identificar brechas y mejorar esos 7 componentes para ir alcanzando gradualmente los objetivos. Y finalmente, el último factor de éxito sería ser consciente de que el enfoque de gobierno es implementar una metodología, pero que se va a constituir como una nueva forma de trabajar. Esto quiere decir que las empresas que implementan el enfoque de gobierno van a definir un nuevo método y ese método se va a quedar para siempre. Hay que definir roles, estructuras, procedimientos para que ese método permanezca en adelante, ¿no? Luego el plan de acción, digamos, cuáles son las principales actividades que hay que llevar a cabo para comenzar con este enfoque, ¿no? Digamos, lo que hay que hacer es definir la estructura organizativa de la iniciativa, ¿no? Hay que definir el equipo de trabajo principal, el equipo de dirección. Luego hay que definir o hay que entrenar a la gente que va a participar en el proyecto, sobre todo hacerles comprender la importancia del gobierno, de la gestión y sobre todo que entiendan el marco de COVID, ¿no? Porque si se va a usar COVID como marco de referencia, todos los que participen en el proyecto tienen que hablar en el lenguaje de COVID. Definir los equipos de trabajo ya específicos para las distintas tareas del proyecto. Planificar las actividades para el diseño del sistema de gobierno. Diseño del sistema de gobierno consiste, entre otras cosas, priorizar los objetivos de gobierno y gestión
y identificar las brechas que podrían existir en los objetivos priorizados, ¿no? Luego hay que planificar los talleres de diseño, son talleres de trabajo en donde van a participar las diferentes áreas involucradas en el proyecto utilizando las herramientas de COVID, ¿no? Por ejemplo, la cascada de metas, la de los factores de diseño, ¿no? Que nos van a ayudar a priorizar los objetivos de gobierno y gestión y otras herramientas más que tiene COVID, pero todo a través de talleres de trabajo, ¿no? Con participación de todas las áreas de la empresa. Luego hay que evaluar los objetivos prioritarios, esos objetivos que ya se han priorizado hay que evaluarlos, hay que evaluar los 7 componentes, hay que evaluar el componente procesos, utilizando los enfoques que tiene COVID, ¿no? COVID tiene un enfoque que se llama nivel de capacidad, ¿no? Y tiene una metodología para eso, hay una herramienta que nos ayuda a ese proceso. Entonces hay que evaluar nuestro proceso actual versus el proceso de COVID. Y en función a eso se van a determinar las brechas. Y luego hay que preparar un mapa de ruta de implementación, ¿no? En base a los proyectos de mejora que hemos definido para cerrar esas brechas, definimos un mapa de ruta, ¿no? Vale decir qué proyectos tenemos que implementar en los próximos meses para mejorar el gobierno, ¿no? Lógicamente, para cada proyecto hay que definir su alcance, su presupuesto, sus recursos, etc. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Les agradezco por su atención y espero pues que este enfoque, esta presentación les haya servido para aclarar esos conceptos, ¿no? Que muchas veces no están suficientemente esclarecidos. Y para ir entendiendo un poquito de COVID, ¿no? Porque lo que hemos visto acá no es todo COVID, ¿no? Es una parte, pero para sensibilizar y para hacerles ver que COVID es un enfoque interesante, pragmático, que tiene herramientas y que nos ayuda a arrancar y mejorar este proceso. Ok, eso es todo, muchas gracias y hasta pronto.